Genial. Entonces nos queda páncreas como la última glándula exócrina y endocrina, vamos a ver ahora, que está como glándula, ¿sí? Anexa al tubo digestivo. Fíjense, por definición, el páncreas es una glándula mixta, ¿sí? Eso lo tienen que saber, así como se lo estoy diciendo, es una glándula mixta que tiene función exócrina y endocrina, ¿sí? Va a tener tres porciones, ¿sí? Una cabeza, un cuerpo y una cola. Y el conducto principal se llama conducto de Wilson, que desemboca en la segunda porción del duodeno. Esto se lo estuve explicando recién. También desemboca junto con el colédoco, ¿sí? A nivel de la segunda porción. Acá lo vemos, ¿sí? Esto es el duodeno y este es el páncreas. Y tiene entonces un componente exócrino y un componente endocrino. Tiene las dos funciones esta glándula. Como es un órgano macizo, como siempre, voy a hablar de un estroma y un parénquima, ¿sí? El estroma va a ser una cápsula que envía tabiques de tejido conectivo hacia el interior, ¿sí? Tejido conectivo denso irregular, como siempre, cápsula de tejido conectivo denso irregular que envía tabiques hacia el interior de la glándula, ¿sí? Ahora el parénquima va a tener el componente endocrino por un lado y el componente exócrino por otro lado, ¿sí? Fíjense, el componente endocrino, como ustedes saben, ¿sí? Es la secreción de hormonas. ¿Y qué hormonas va a secretar el páncreas? La insulina, el glucagón, la somatostatina y el polipéptido pancreático. Estas son las hormonas que secreta el páncreas, ¿sí? Esta es la configuración de una glándula endocrina. ¿Se acuerdan cuando vimos epitelio al principio, allá cuando arrancamos el año? El epitelio glandular endocrino, no hay conducto excretor, acuérdense, ¿por qué? Porque su producto de secreción se vierte en los vasos sanguíneos, ¿sí? Porque son hormonas su producto de secreción. Entonces, las hormonas se van a ir por la sangre de los vasitos que rodean ese cúmulo de células, ¿sí? Para generar justamente la función endocrina. Mientras que el componente exócrino, que acá está dibujado, ¿sí? ¿Se acuerdan que las glándulas exócrinas tienen un componente secretor, que es el adenómero, y acá sí hay un conducto excretor, ¿sí? Que va a liberar el producto de secreción hacia una superficie epitelial, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el producto de secreción exócrino del páncreas? Va a sintetizar y secretar enzimas digestivas hacia el duodeno, ¿sí? Esa es la función exócrina del páncreas. Sintetiza y secreta enzimas digestivas que ayudan a la digestión del contenido que está pasando, ¿ven? Por el duodeno. Entonces, por el conducto pancreático se vierte esas enzimas a nivel del duodeno y ayudan a la digestión, ¿sí? Tanto de proteínas como de grasas, ¿sí? Y como de hidratos de carbono. Muy bien. Vamos a arrancar por el páncreas exócrino, ¿sí? El páncreas exócrino es una glándula de tipo serosa. ¿Se acuerdan que secretan las glándulas serosas? ¿No era la mucina? Esas son las mucosas. Las mucosas Ah, secretan mucinógeno que se convertía en mucina, ¿te acordás? Las serosas, ¿qué secretaban? Chan, 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 chan. Proteínas, ¿sí? Las glándulas serosas siempre, siempre secretan proteínas. Y las proteínas, en este caso, son enzimas, ¿sí? Tienen función enzimática, ¿sí? Y se secretan en forma de enzimas inactivas, o simógenos también le llaman, que son proenzimas. Son enzimas, fíjense, de tipo proteolíticas, lipasas, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Son enzimas proteolíticas, líticas de lisis de romper y proteo de proteínas. Rompen proteínas estas enzimas, ¿sí? Rompen proteínas, rompen lípidos, las lipasas, ¿sí? Entonces, el páncreas, en su función exócrina, produce enzimas inactivas que van a ayudar a la digestión.
¿sí? Esas enzimas son proteínas, es una secreción proteica. Entonces, como toda glándula exócrina, va a tener un componente secretor y un conducto, ¿sí? Distintos conductos que se van haciendo cada vez más grandes. Como el componente secretor, vamos a tener los adenómeros, que en cuanto a su forma, tienen forma de acino, ¿sí? Acinosa o tubulacinosa. ¿Se acuerdan que la forma de acino es esta, en la que la celulita tiene forma, en el caso del páncreas, son células con forma piramidal? ¿Ven que es como una pirámide? Tiene la base acá y acá tiene el vértice, son como células piramidales, ¿sí? Con el núcleo más a nivel basal y en la zona apical los gránulos de secreción con proteína, ¿sí? Entonces, así se ve el componente secretor, el adenómero. Y después empiezan a salir los conductos, ¿sí? El primer conducto, el más chiquitito, al que apenas sale del adenómero, es el conducto intercalar, ¿sí? Y después ya hay distintos tipos de conductos que se van haciendo cada vez más grandes, conductos intralobulillares, conductos interlobulillares, cada vez más grandes hasta que llegamos al conducto pancreático principal y el accesorio también. Y el páncreas, ¿sí? La parte exócrina del páncreas tiene una particularidad que se la tienen que acordar, porque esto es, ¿vieron cuando dicen, vieron que yo siempre les hago énfasis en lo que no pueden no saber? Bueno, una característica de las glandulitas exócrinas del páncreas es que tienen lo que se llaman células centroacinares, que son células del conducto intercalar que están por dentro del adenómero, ¿ven? Es como que tengo el adenómero con las células acinares, ¿sí? ¿Por qué acinares? Porque tienen forma de acino, ¿sí? Entonces este es el adenómero con células con forma de acino. ¿Ven? Como tengo la célula con forma de pirámide, tengo los gránulos de secreción, ¿sí? Con proteína. Y estas celulitas celestes son células del conducto que se meten por dentro del adenómero. Eso solamente pasa en el páncreas, no pasa en ninguna glándula del cuerpo. Entonces, por eso es algo que se tienen que acordar, porque es una característica especial de estas glándulas del páncreas, ¿sí? Entonces, el páncreas exócrino, ¿qué es lo que tienen que saber de sus conductos? Por un lado, que tengo células centroacinares, ven, se las marqué para que se acuerden, son células del conducto intercalar que se encuentran dentro del acino, ¿sí? Después el siguiente conducto, bueno, el primer conducto que sale del adenómero es el conducto intercalar, ¿sí? Que son conductitos cortos que van a ir a drenar en conductos cada vez más grandes, ¿sí? Que son los conductos interlobulares. Como función, estos conductos también van a añadir bicarbonato y agua a esa secreción que empieza a salir, ¿sí? Y los conductos interlobulares ya van a tener un epitelio más alto, van a tener un epitelio cilíndrico simple y van a terminar drenando en el conducto pancreático principal, que se llama conducto de Wilson, y en el conducto pancreático accesorio, que se llama conducto de Santorini, ¿sí? Esto lo estudian bien en anatomía, como, digamos, estos son conductos grandes, conductos que se ven, ¿sí? Y acá tenemos otra imagen, digamos, esto es más a nivel micro. Fíjense cómo tengo las células del acino, ¿sí? Las células centroacinosas, que son las células del conducto que se meten adentro del acino, el conducto intercalar, ¿sí? Y cómo se van haciendo conductos colectores cada vez más grandes, tanto intralobular, interlobular, ¿sí? Se van haciendo cada vez más grandes y se van a ir alejando. Acá vemos también, bueno, un capilar, ¿sí? Y los gránulos de simógeno, que simógeno se les dice a las enzimas inactivas. Y acá les voy a contar esto para que ustedes lo razonen con la práctica, con lo que conocen. ¿Alguna vez escucharon, por ejemplo, hablar de pancreatitis, la inflamación del páncreas, en caso clínico, ¿no? ¿Alguna vez escucharon hablar de pancreatitis como una Sí. patología? Bueno, la pancreatitis, una de las causas es que se tapa, ¿sí? Se puede llegar a tapar los conductos de estas glándulas y esas enzimas inactivas se terminan activando adentro del páncreas. Y ahí
Imagínense, degradan todo, rompen todo, por eso es una inflamación tremenda, por eso la pancreatitis puede ser muy grave, porque todas estas enzimas son, son enzimas que, fíjense, ayudan a degradar todo, degradan proteínas, degradan hidrato de carbono, degradan lípidos, entonces empiezan a degradar al propio páncreas, ¿me entienden? Eso es como cuando, por ejemplo, se tapa un conducto por distintas enfermedades, ¿sí? Por distintas causas, se puede tapar y las enzimas, en vez de activarse en el duodeno y digerir los alimentos acá, se activan adentro del páncreas y se produce una pancreatitis. Para que ustedes se acuerden cuál es la función de estas proteínas, ¿sí? Y para que se acuerden que son enzimas inactivas, porque si se llegan a activar, generan patología, ¿sí? Generan pancreatitis. Entonces, para que se acuerden que son enzimas inactivas en forma de proenzimas, ¿sí? Inactivas, o simógenos también les dicen, para que lo relacionen un poco también ya con patología. Y fíjense cómo a nivel histológico, si yo la estudio, veo las células piramidales, ¿se acuerdan cuando estudiábamos las células serosas que eran más bien basófilas y bien eosinófilas que se tiñen, digamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que las otras, que son las mucosas, eran pálidas? Bueno, acá fíjense el color que tienen las glándulas serosas del páncreas, es porque justamente secretan proteína que se tiñe con eosina, ¿sí? Los gránulos. Fíjense, está el núcleo basal, los gránulos de proteínas, ¿sí? De simógenos. Tenemos estas celulitas metidas por dentro del acino, que son las células centroacinosas, que forman parte del conducto intercalar, ¿sí? Ahí vemos un vasito sanguíneo. Fíjense, estas son todas glandulitas exócrinas, serosas, acinos, y acá lo que veo es el conducto, ¿se dan cuenta? Esto que está acá, con un epitelio cúbico simple, es un conducto intercalar, ¿sí? Son conductos que van saliendo de estas glándulas y fíjense que las células, las glándulas, ¿sí? Los adenómeros, tienen el acino por un lado, con los núcleos basales, y ven estos núcleos más claros acá. Esos son los núcleos de las células centroacinares, ¿sí? Son núcleos de las células del conducto que están metidos adentro del adenómero, ¿sí? Adentro del acino. Fíjense cómo se ven distintos a los núcleos de las células, digamos, secretoras, que son núcleos de células centroacinosas del conducto, ¿sí? Y acá lo que aparece, fíjense, es también, si ustedes ven esta imagen, ¿sí? Antes de que pongan las referencias, fíjense que acá hay como un tejido que se configura de forma distinta al resto, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Es como que si prestan atención, estas celulitas, que están como un grupito acá, redondito, son distintas en cuanto a su apariencia, por ejemplo, estas glándulas. Son diferentes, ¿sí? Y también es distinto conducto, son otro tipo de células, agrupadas en forma de un cumulito así. Esto que ven acá es el componente endocrino del páncreas. Se llaman islotes de Langerhans, justamente porque son islas de tejido endocrino distribuidas alrededor en todo lo que es el parénquima del páncreas. Fíjense, ahora con las referencias podemos ver que este es un islote. Ahora vamos a ir a estudiar la parte endocrina, ¿sí? Esto sería la parte endocrina del páncreas, se ve así, ¿sí? Después todo lo demás ya se los describí con la imagen, acá están las referencias. Y ahora sí, llegamos a páncreas endocrino, ¿sí? El páncreas endocrino, entonces, es un órgano difuso, ¿sí? Porque fíjense que son islitas de tejido que secretan hormonas que justamente una función principal que tienen las hormonas que secreta el páncreas es regular la concentración de glucosa en sangre, la glucemia, ¿sí? Esas islitas de tejido endocrino son los islotes de Langerhans, se llaman así. Y esas islitas, ¿sí? Ese cúmulo de células, dependiendo qué hormonas secretan, van a tener distinto nombre la célula, ¿sí? Vamos a tener dentro de lo que es, fíjense, esto es un islote, ¿sí?
Acá se ve todavía mucho mejor lo que yo les digo. Se dan cuenta que este tejido no es igual que este. Este es mucho más clarito. Las células tienen distinta morfología. Y aparte, fíjense acá cómo se ven vasos sanguíneos entre medio de estas células. Es porque es componente endocrino que secreta su componente de secreción en estos vasos sanguíneos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta la diferencia del islote y del páncreas exócrino y del páncreas endocrino, del islote de Langerhans? ¿Se ve? ¿Se dan cuenta la diferencia? Sí, hasta el color cambió. ¿Viste? Tal cual. Son más claritos los islotes, ¿sí? Son distintas en apariencia las celulitas endocrinas de las exócrinas, ¿sí? Que me formaban todas esas glándulas con conductos. Acá no, acá tengo componente endocrino. Y resulta que este componente endocrino va a tener distintos tipos de células que van a secretar distintos tipos de hormonas, ¿sí? Entonces, voy a tener células beta, alfa, delta y células PP se llaman, ¿sí? Las células beta secretan insulina y fíjense que son del 60-70% de las células de los islotes y son centrales. ¿Eso qué quiere decir? Que el 60-70% de este islote, estas células de acá del centro, son células secretoras de insulina, ¿sí? Están en el centro y son la mayor parte de las células, ¿sí? Eso significa. Las células alfa, fíjense que son del 15 al 20% de las células del islote y son periféricas y que secretan glucagón. ¿Eso qué quiere decir? Que las células periféricas, un 15 a 20%, son células secretoras de glucagón, ¿sí? Y están en esta localización del islote. Mientras que las células delta, que secretan somatostatina, solo son del 5 a 10%, también son periféricas, y las células PP secretan polipéptido pancreático y están sobre todo a nivel de la cabeza del páncreas, ¿sí? Y ahora, como les dije, el páncreas endocrino, la función principal es la regulación de la concentración de glucosa en sangre. Entonces, cada una de estas hormonas va a influir justamente sobre la concentración de glucosa en sangre. La insulina es hipoglucemiante, es decir, baja los niveles de glucosa en sangre. Ustedes capaz conocen una enfermedad muy conocida porque justamente hay mucha prevalencia, es la diabetes. La diabetes es el exceso de glucosa en sangre y hay disfunción justamente con esta hormona, con la insulina, que es hipoglucemiante, que disminuye los niveles de la glucosa en sangre, ¿sí? En la diabetes los niveles en sangre están muy elevados, justamente porque hay un tema con la insulina, o que no funciona bien, o que falta la insulina, dependiendo qué tipo de diabetes sea, ¿sí? Pero acá justamente, miren lo importante que es el páncreas, secreta la insulina, ¿sí? El glucagón, por otro lado, es hiperglucemiante, es decir, aumenta los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Por otro lado, tenemos las células delta, que secretan somatostatina, que es una inhibidora de las células alfa y beta, ¿sí? Estas células delta con la somatostatina inhibe estas otras dos células para que no secreten, ¿sí? No secreten nada. Y por último, el polipéptido pancreático directamente esta se ocupa de inhibir la secreción exócrina del páncreas, ¿sí? Lo de las glándulas exócrinas, lo que estuvimos mirando antes de las enzimas digestivas, ¿sí? Eso inhibe el polipéptido pancreático. Y a su vez ayuda a estimular la motilidad, es decir, la movilidad del peristaltismo del tubo digestivo, ¿sí? Hace que justamente el tubo digestivo haya mayor peristaltismo, que haya mayor motilidad, que se mueva más que se contraiga más el músculo, ¿sí? Que para distintas funciones que puede llegar a necesitar, justamente que aumente la motilidad del tubo digestivo. Y ahí la vemos, ¿sí? Esto es súper, súper importante. Páncreas es recontratomable, así que estudiénselo bien, ¿sí? ¿Les quedó alguna duda de páncreas? ¿Hasta acá? Por mi parte, no. Buenísimo. Miren este corte que está más aumento. ¿Ven cómo están las celulitas endocrinas? Y alrededor de ellas miren la cantidad de capilares que hay, porque justamente secretan las hormonas hacia los capilares. Y alrededor de esta isla se ven los acinos serosos, que era el componente exócrino del páncreas. Y ahí terminamos lo que son las glándulas de hoy. Si quieren, vemos preparados, así eh, aplicamos un poquito lo que estuvimos estudiando, ¿les parece?
Dale, Flor. Buenísimo. Vamos, vamos, vamos. Esa es la actitud. Muy bien. Fíjense, a ver. Ay, no les estoy compartiendo nada, ¿verdad? Vamos a compartir esto de por aquí. Mm. A ver, espérenme un segundo que se está configurando. Esta es la que les quiero mostrar. Sí. A ver. Muy bien. ¿Me ven la pantalla, verdad? ¿Con el preparado? Sí, Flor. Buenísimo. Muy bien. Acá tenemos un corte, ¿sí? De una glándula. Bueno, ya les dije que era una glándula. ¿Qué les parece que es un órgano hueco o macizo? Macizo. Muy bien, porque no hay ninguna luz. Vieron que es todo tejido. Y es un corte de una partecita del órgano, porque este órgano es tan grande, ¿sí? Que tenemos solamente una partecita, entonces no llegamos a ver, como en otros casos que hemos estudiado, pero acá este órgano alrededor tiene una cápsula, ¿sí? De tejido conectivo, y acá es una partecita del tejido que se corta y vamos a ir a estudiar. Fíjense ya a este nivel, así, a nivel bien, con poco aumento, bien panorámico. ¿Cómo veo como si fueran como lobulaciones? Ven que son como, es un corte que tiene como Como, círculos, ¿ven? ¿Cómo me dijiste? como hexágono. Exactamente. ¿Se dan cuenta que ya a simple vista veo como una especie de forma hexagonal? Obviamente poniéndole mucho amor, como les decía, en esto tenemos que tener mucha generosidad y mucho amor. No es tal cual, esto no es matemática, estamos en biología. O sea, entonces no es que es un hexágono con ángulos perfectos, bellos, milimétricos, sino que me lo tengo que imaginar, tengo que ayudarme un poco. Pero estos serían como los hexágonos, ¿sí? Fíjense como todo el parénquima hepático, ¿sí? Se distribuye en forma de lobulillos con forma de hexágono. Esa es una de las formas que había que estudiarlo, que era el lobulillo hepático clásico, ¿sí? Si yo empiezo a hacer aumento, fíjense que aparte de ver esas masas hexagonales, veo que en el centro de las masas hexagonales hay como un espacio blanco, ¿se dan cuenta? En el centro de la masa hexagonal hay un espacio. ¿Qué se imaginan que puede llegar a ser eso que está en el centro del hexágono? ¿Alguien se acuerda? Si no, no pasa nada, me dicen y lo digo yo. Pero si quieren practicar, ¿qué será? ¿Una vena o una arteria en el centro del hexágono? ¿Qué había? Una vena centrolobulilla. Excelente, Karen, perfecto, ¿sí? Ahí tenemos la famosa vena centrolobulillar. ¿Y se acuerdan qué había en cada ángulo del hexágono? Acá, por ejemplo, acá, por ejemplo, acá. ¿Cómo se llama esto? Tríada portal. Muy bien, excelente. En cada vértice, sí, en cada ángulo del hexágono me voy a encontrar con la famosa tríada portal, que eran tres componentes. Un vaso, una arteria, sí, una arteriola porque es chiquitita, una vénula y ¿alguien se acuerda del último? Un conducto biliar. Perfecto, Pau, hermoso, tal cual, un conducto biliar. Entonces, si yo veo, acá tengo una tríada portal en la esquinita, sí, es hexágono. ¿Y se acuerdan lo que yo les comenté hoy sobre cómo se ven los vasos? Fíjense, esto que tiene mucha luz, pared finita, ¿qué les parece que es? ¿La vénula, la arteriola o el conducto? Eh, una vena. Tiene más Muy luz que pared, ¿no? exactamente, perfecto, Karen. Es una vénula, muy bien. Ahora, acá se ve muy chiquitita, sí, pero es como que tiene la pared más gruesita, sí, tiene como, esto es una célula, bueno. ¿Qué puede ser esto entonces? Tiene pared más gruesita y menos luz.
Arteria. Perfecto, es una arteriola. Esto que ven acá es una célula muscular lisa, ¿sí? Que se ve por afuera. Y por dentro el endotelio, es muy chiquitita, muy, muy chiquitita, ¿sí? Y acá, que está como medio ramificado, que se ve como que, vieron que en esto cuando pasa el corte no es perfecto, que te la va a cortar y la vas a ver justo así, perfecto, circular, sino que es como que se ven medio corridos a veces los vasos o los conductos. ¿Qué les parece que es? Acá se ve más lindo, acá. ¿Qué les parece que es este? Ese sería el conducto biliar. Perfecto, el conducto biliar con un epitelio cúbico simple. ¿Ven qué hermoso? Se ve re bonito. Entonces, vena, arteria, conducto, que esto empieza a ramificarse, ¿sí? Por eso vemos que hay acá otras células de conductos, ¿sí? ¿Cómo se llaman estas células que están acá formando cordones? Las células del hígado, ¿cómo se llaman? ¿Hepato? Hepatocinares. No. ¡Hepatocitos! Ah, hepatocitos. ¿Se acuerdan? Muy bien, entonces, las células epiteliales específicas del hígado se llaman hepatocitos. Entonces, todos estos que ven acá son cordones de hepatocitos, ¿sí? Que se distribuyen de forma radial y alrededor de la vena centrolobulillar. Y miren acá, miren qué belleza, lo bien que se ve esto. ¿Qué será esto de aquí, entre los cordones de hepatocitos? ¿Esto qué es? Fíjense lo bien que se ve cómo va a drenar a la vena. ¿Qué es? ¿Cómo era la pregunta, Flor? Este espacio blanco clarito que ven acá, que va a drenar a la vena, ¿sí ven? ¿Qué es eso? ¿Esos no son los canículos? No. Estos son los capilares sinusoidales. ¿Se acuerdan que entre los cordones de hepatocitos corrían los sinusoides, que son justamente son vasitos sanguíneos chiquititos que se llaman sinusoides porque tienen lámina basal discontinua, ¿sí? Eso lo estudiamos en cardiovascular. ¿Se dan cuenta que acá, por ejemplo, esto es sangre, ¿sí? Son glóbulos rojos. ¿Ven? Acá se ven glóbulos rojos. Son, ¿se acuerdan que de la tríada portal que me llegaba la sangre pasa después a los capilares sinusoidales y después llega a la vena centrolobulillar? ¿Se acuerdan? Acá lo que podemos ver es, por ejemplo, esta célula endotelial, ¿sí? Epitelio plano simple revistiendo ese capilar sanguíneo, ¿sí? De tipo sinusoide. Y acá lo que podemos encontrar, por ejemplo, podría ser, ¿se acuerdan? El macrófago, que está en la luz, una célula de Kapfer, que ayuda en la degradación de eritrocitos, a captar distintos componentes, ¿sí? A filtrar lo que está pasando, ¿sí? Entonces, ahí tenemos lo básico, básico de lo que es cómo se ve un hígado en un preparado histológico. Acabamos de describir todos los componentes del lobulillo hepático clásico que se ven en un preparado histológico, ¿sí? Fíjense que se ve perfecto el hexágono, ¿sí? Obviamente poniéndole amor, y cómo se ven las hileras de hepatocitos con esos espacios blancos entre medio que son los capilares sinusoidales. ¿Tienen alguna duda de hígado? ¿Del preparado de hígado? No, Flor. Buenísimo, hermoso. Y ahora, uy, me quedó reaumentado esto, no sé por qué. Y ahora tenemos otro preparado. Glándula es un órgano macizo o hueco. ¿Qué dicen? Ahí está rotito, ¿eh? Eso es como que se rompió, se levantó el preparado. Eso es un órgano hueco.
si es que no estoy mal. ¿Qué te hace pensar que es hueco, por ejemplo? Ah, no, no, no son macizos. Lo decía por los Claro, espacios en blanco, pero no, no. claro, es como que confunde a la vista, pero es tejido conectivo clarito, ¿viste? Como que se tiñó poquito y me forma tabiques, ¿ves? Tengo Sí, cápsula, tabiques. Y esa cápsula que emite tabiques me divide la glándula en lobulillos, ¿ven? Viene la cápsula y manda tabiques para adentro y me divide la glándula en lobulillos. Esto es un lobulillo, 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 ¿sí? Muy bien. Fíjense el color que tiene. Y fíjense a pequeño aumento, a poco aumento, cómo hay partecitas como circulitos de tejido más claro. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven? sí. Ya con esto solo, ya viendo esto así, ya puedo hacer diagnóstico de órgano, les digo, porque es muy particular, no hay otro preparado que se vea así. Eh, pero voy a hacerle aumento, voy a hacerle aumento a ver qué veo. Miren, miren qué belleza. Miren si no es tal cual lo estuvimos describiendo. Tengo este que sería componente exócrino o endocrino. Esto que estoy señalando, lo de afuera, esto más oscuro. Exocrino. Perfecto, Karen, tal cual. Son las glandulitas cerosas, ¿ven? Son acinos, son células con forma piramidal, ¿sí? Acinos que tienen secreción serosa, es decir, secretan proteínas, ¿se acuerdan? Enzimas digestivas, inactivas. ¿Ven los gránulos cómo se ven re bien? Ahí. Son acinos. Acuérdense que la particularidad que tenía el páncreas es que teníamos en los conductos, que no veo ninguno por acá, a ver, espérenme un segundo que busco un conducto, si es que hay, si es que se ve en realidad. A ver, hay, pero no siempre se ven. Mm, a ver, esperen. Este es ven, esto es un conducto mucho más grande, es un conducto interlobulillar. Yo estoy buscando conductos más chiquititos. Estos son vasos sanguíneos, ¿ven? Se ven súper bien. Esto es un conducto más grande. Bueno, vamos a volver acá que estaba más lindo. No se ven bien por tanto componente acinar que hay, pero esto sería entonces el parénquima y después se van armando el parénquima con los acinos y después se van armando los conductos. Acá sí hay un conducto, miren. Son conductos con epitelio cúbico, ¿sí? Los conductos tienen epitelio cúbico, mientras que los vasos siempre tienen epitelio plano. ¿Se dan cuenta? Miren, esto es plano y esto es cúbico. Entonces acá tendríamos el primer conductito, que es el conducto intercalar, ¿sí? Que acuérdense, miren acá, por ejemplo, esto podrían ser células centroacinosas que están saliendo, ¿sí? Están empezando a salir de lo que es el acino, ¿sí? Para formar el conducto intercalar. Ven que son células con distinta morfología que las que están acá, ¿sí? Con distinta apariencia que las que están acá formando parte de la glandulita, ¿sí? Pueden ser células centroacinares que empiezan a salir, acuérdense que es característico del páncreas. Eso tengo por un lado el componente entonces exócrino secretora de proenzimas digestivas. Y acá, este, entonces, es el componente endocrino. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Si no se acuerdan, no pasa nada, es para practicar nomás. Tenía forma de, ¿cómo se le dice? Isla, Muy islotes. bien. Islotes, perfecto, Karen, tal cual. Son los islotes de Langerhans que representan el componente endocrino del páncreas, ¿sí? Y acá vemos cómo son sus celulitas más claritas. Acá acuérdense que tenemos cuatro tipos de células, alfa, beta, las delta y las PP, ¿sí? Que secretaban insulina, glucagón, polipéptido pancreático y somatostatina. ¿Se acuerdan?
Todas esas células están metidas acá, secretando la que están en el centro, formando gran parte del islote. Es en la parte central, 65-70% eran las secretoras de insulina, las alfa, ¿sí? Eso estudienselo. Y acuérdense que la insulina es hipoglucemiante, el glucagón es hiperglucemiante, ¿sí? Eso sobre todo esos dos. Después los otros tenían las otras funciones. El polipéptido pancreático era inhibidor de la secreción de las alfa y beta, ¿sí? De las celulitas alfa y beta. Y por último, el polipéptido pancreático inhibía directamente la secreción de estas células, de las exócrinas. Muy bien. Y ahí ya vemos cómo se ve un páncreas en un preparado histológico, ¿sí? También es bien característico el páncreas, súper característico cómo se dispone, ¿sí? Esto es un... A ver, s- quería ver si es un vaso o un conducto. No, parece ser, es un vaso. No, es un conducto, miren. ¿Ven cómo este conducto enorme empieza a tener un epitelio más alto? Esto es lo que yo les digo, cuando yo les digo que los conductos se van haciendo cada vez más grandes, empiezan a tener cada vez más altura, las células pasan de un epitelio cúbico a uno cilíndrico, es esto, ¿ven? Cómo son más altas las células y que empiezan a tener más capas, tanto de tejido conectivo, empieza a haber células, incluso a veces hay células musculares lisas, ¿sí? Porque son conductos grandes. Miren el tamaño de este conducto, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, el conducto principal, ¿sí? Que se forma por por la confluencia de todos los otros conductos más chiquititos hasta que forma uno grandote que sale del páncreas y es el que lleva la secreción exócrina a el duodeno, justamente. Bueno, esto sería todo entonces por la clase de hoy de glándulas anexas. Cuéntenme, ¿tienen alguna duda? Karen, ¿vos cómo estás? Ay, veo de nuevo la clase y sí la entiendo. Dale, buenísimo. Sí, siempre pasa eso. Pero bueno, hasta ahora bien, si no hay cualquier duda que tengan, me escriben como siempre. Pau, ¿vos cómo estás? No, bien, bien, bien. Voy a empezar a leer el material porque, bueno, es una materia que me cuesta, la verdad. Así que nada, pero vamos bien. Vamos, vamos, Pau, esa es la actitud. Cualquier duda que tengas, consultame. Como siempre, yo después, ahora les subo la clase mañana, ya tienen todo disponible. No llegamos a hacer otra vez ver el tubo digestivo porque es un montón, pero vamos a verlo la próxima, me parece. Así ven preparados de tubo digestivo, que es súper lindo. Estoy esperando como que vuelvan las vacaciones y, y empiecen a estudiar y ver las clases, así podemos aplicarlo en los preparados. Manu, ¿vos cómo estás? ¿Cómo te resultó la clase? Bien, ay, bien. Buenísimo. Bueno, chicas, un gusto enorme. Gracias por conectarse, por participar, por la buena onda. Nos vemos la siguiente clase, ¿sí? Dale, Flor, Dale, gracias. gracias, Flor. Nos Gracias, vemos. adiós. Adiós.